Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque en el nombre de Jesús, Señor, dice toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, en esta noche, venimos agradeciéndote, Señor, gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de presentar tu palabra. Te ruego porque en el nombre poderoso de Jesús todo pueda salir bien. Te ruego porque Señor, tu Espíritu Santo sea el que nos controle nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que vamos a desarrollar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, queremos rogarte, Señor, para que puedas ayudar a aquel que está conectado, que puedas ver sus necesidades, las necesidades de todos aquellos, Señor, que de una u otra manera te buscamos, Señor, que en el nombre de Jesús estas puedan ser suplidas, Padre, que, Señor, nosotros podamos entender de que solo de ti viene la provisión, solo de ti viene la solución a toda situación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos presentamos con tu pueblo, Señor. Nos presentamos humillados. Dice tu palabra que un corazón contrito y humillado no lo desprecias. Te ruego por Colombia, Señor. Te ruego por la situación de la energía, la situación, Señor, de los carburantes, la situación política, Padre, la situación económica, Padre. Te ruego por la situación de la familia y todo lo que está pasando alrededor de este país, al igual que Ecuador, Honduras y todos los países, Señor, que tú permites, Padre, que ocurran cosas, pero que sabemos de que el control te lo entregamos a ti, Señor. Gracias, Señor, por las familias. Bendecimos al pobre, el huérfano, la viuda, aquel que está privado de libertad. Bendícelo, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo sea hablando en esta noche, que me dé ese punzón de escriba, Señor, pero que seas tú, Señor, escribiendo en el corazón de mis hermanos. Te ruego que el corazón de ellos, de cada uno de los que está conectado, de los que ven este mensaje de manera diferida, pueda ser un corazón sensible a la palabra, un corazón sensible, Señor, a que realmente podamos entender de que este tiempo final necesitamos estar apercibidos de los tiempos. Gracias, Jesús, te damos. Amén, amén y amén. Bueno, fíjese que tomé escuchando al apóstol Sergio el domingo y sobre todo viendo algunas cosas que han pasado hoy alrededor del día, eh, pues quise desarrollar un tema que es un tanto devocional, pero también tiene una especie como una especie de un pincelazo escatológico, que en el nombre de Jesús usted pueda tener el corazón dispuesto y su mente abierta a poder escuchar su palabra y que el Espíritu Santo sea el que añada mucha bendición a esta palabra. Miren, eh, este slide se lo tomé ahí el apóstol Sergio, me gustó. Miren, nosotros estamos obviamente viviendo un tiempo final, pues cuando se habla de tiempo final, quisiera tal vez hacer una especie de repaso escatológico, no en todos los escenarios, pero sí darnos cuenta de que realmente las señales que están ocurriendo nos acercan cada día más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve ahí los 7 escenarios escatológicos, es decir, los 7 escenarios que nos avisan y que nos señalan que la venida de nuestro Señor Jesucristo es eminente, hermano, es inminente, uno percibe en el aire de que las cosas se han acelerado. Por ejemplo, está el escenario Babilonia, el escenario mundo, el escenario tierra, Israel, sobre todo Israel que en este momento está como por encima de todos los escenarios en cuanto a lo que está viviendo. Está el escenario familia que también está siendo afectado, el escenario iglesia y el escenario cosmos. Entonces, miren, explicar la profecía bíblica es difícil. Creo que decía el apóstol Germán incluso también que nos falta mucho a todos, a pesar de que uno estudia, investiga, pero siempre hay hechos ahí que solo por el Espíritu pueden ser explicados, porque el Espíritu Santo es el que escribió la Biblia, acuérdese, el Espíritu Santo inspiró a hombres para escribir la profecía bíblica. Cuando se habla de escatología nos falta algunas cosas, pero a la luz de la palabra que el Espíritu Santo nos dé a todos los que estamos conectados esa sabiduría para poder interpretar cuál es el espíritu de todo esto. Porque solo por el espíritu se puede hacer, porque él inspiró la profecía. Bueno, vemos algunos, no le voy a decir qué escenario es, pero sí tal vez le voy a hacer un resumen rapidito de lo que está pasando alrededor del mundo. Vemos que, por ejemplo, en Ecuador, vimos que, bueno, anoche hablaba con un pastor, hermano, tuvo que suspender el culto. Es decir, tenían una reunión de liderazgo y me dijo, no pude, pastor, porque él vive, por decir algo, el pastor vive en el sur
y en el sur en la mañana racionaron la luz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces él se fue a la iglesia con la esperanza de hacer todo allá y ahí, después cuando él estaba en la iglesia que queda más al norte, entonces ahí racionaron la luz desde las 4 hasta eran las 7 8 de la noche y él me dice, mira, estoy a oscuras. Entonces Ecuador está viviendo una situación de crisis energética, de crisis de agua. También nos está pasando aquí en Colombia. Nosotros vamos por el mismo camino. Por ejemplo, se recrudeció la situación del racionamiento de agua, vemos la situación del gas natural y tantas cosas. Hay sequía y eso nos llama a la reflexión de que algo no está bien. Sea provocado o no, al final nosotros recibimos el impacto de todo este tipo de situaciones que son parte de los escenarios escatológicos. Por ejemplo, vimos que ahorita en septiembre hubo una superluna con una especie de eclipse. No sé si usted logró ver la luna. La luna se miraba como mordida en la parte de arriba. Solo me acordé de Apple, de la manzana de Apple. Entonces, hay señales en la Tierra, hay señales en la familia, señales en la iglesia. Luego de la superluna, vemos que, por ejemplo, el 2 de octubre va a haber otro eclipse. Entonces, 17 días después, o 13 días después, ¿cómo es que están pasando estas señales? Y uno dirá, cuando yo digo cómo es que están pasando es que algo nos quiere decir el Señor, porque dice que habrá señales en los cielos, en la tierra. Entonces son señales que el Señor nos está mandando. Vimos en la situación de Israel que en este momento está viviendo en la guerra. Hermano, Israel está haciendo frente o sí, está haciendo frente, valga el juego de palabra, a muchos frentes. Yo le hablé de 7, que creo que ha subido la cantidad. Entonces, por primera vez en Israel se declaró un estado de sitio, es decir, un estado de guerra. Entonces la gente está siendo afectada, se afecta la economía. Y ahí no es cuestión de decir si es cuestión de los musulmanes, de los palestinos o de Israel, no, son vidas que están en juego. Y todo eso trae una retaliación para todos estos países de América, como vimos como el domingo les comentaba eso, que cómo es que la tecnología ha avanzado tanto que lo que le pasó a Hezbollah ahí con los aparatos electrónicos que tenían, que fueron afectados. Entonces, ya no estamos seguros, ya no estamos ni seguros ni dentro de nuestra propia casa. Vemos como, por ejemplo, hubo una tormenta que afectó el este de Europa, que inundó Hungría y ciertas partes de Europa del Este. Entonces, por ejemplo, en Cuba volvió la escasez de alimentos, que realmente ellos no gozan de una abundancia en cuanto a los alimentos, todo es racionado. Ahí el que tiene plata consigue, pero no todos tienen plata. Entonces están pasando una hambruna, hay escasez, vemos como hay guerras, perdón, que todavía están siendo afectadas las personas. Vemos como hay guerra entre Ucrania y Rusia que sigue, Israel con casi toda la comunidad árabe, con los que están ahí, sobre todo ahorita en el Líbano con Hezbollah, tiene con Siria, tiene con Irán, tiene con Yemen, tiene con Irak. Hermano, eso es tremendo lo que está pasando en el Medio Oriente. Vemos la amenaza de China. China le quiere caer encima a Taiwán, hermano. Entonces ahí hay, y el lío es que Estados Unidos está metido entre ellos y Japón también, porque por ahí está Japón que forma parte de ese archipiélago ahí que está en la parte de Asia. Entonces, vemos que Corea del Norte, cuando se le ocurre el chinito, cuando amanece ahí con pensamientos medio raros, envía misiles y de repente pasan cerca de las aguas territoriales de Japón, por decir algo. Corea del Norte, les hablé de eso. Por ejemplo, y le estoy haciendo no con el afán de asustarlo, ni tampoco que es un noticiero, sino que para que vea cómo se mueven los escenarios, porque Cristo nos está avisando que vengo pronto, vengo pronto. El domingo les hablaba de retener lo que tenemos, porque el Señor eso es lo que nos está diciendo, retén lo que tienes, porque vengo pronto. Hermano, no sé si se ha dado cuenta aquí en Colombia, a partir del 2021, hay una ley 2089 que le pusieron jocosamente, pero realmente de jocoso no tiene nada. Le pusieron la ley chancleta, no sé si antichancleta. Es la ley 2089 del 2021. Entonces, esa ley antichancleta se prohíbe el uso de castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes
y cualquier tipo de violencia, dice, como métodos de corrección contra niños y adolescentes, y se dictan otras disposiciones ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que le están quitando el control de la autoridad de los padres hacia los hijos. Entonces, un hijo ahora, cualquier edad que tenga, se puede quejar y puede incluso hasta mentir y decir que sus padres lo violentan, hermano, y él no se da cuenta de que se lo van a ir a traer y lo van a llevar a una institución donde están los niños huérfanos y con problemas. Y que ahí, hermano, es una escuela terrible para algunos. Unos han logrado sobrevivir y son hombres y mujeres de bien, pero hermano, ¿qué necesidad tiene un padre o un hijo en este caso de meterse a líos y estar bien en su casa y por no aceptar la corrección tenga que terminar en este tipo de cosas? Por ejemplo, el globalismo. ¿Sabe usted que hoy la supersalud aquí en Colombia, la supersalud, vía decreto, algo así le llaman, se saltó todos los organismos que deberían de aprobar eso? Entonces aprobaron un tratamiento de esterilización química y quirúrgica para afirmar el género en los niños o niñas que son trans, por ejemplo. Entonces, un niño, y esto, hermano, es niños de 3 y 4 años. Entonces, cuando uno escucha todo esto, cirugías de cambio de sexo y hormonización desde los 3 y 4 años, ya se está haciendo. Entonces, eso es parte del globalismo, eso es parte de lo que está, esta agenda del 2030, impulsada por la ONU. Detrás de eso hay instituciones que es lo que quieren hacer. Quieren afectar el mundo, afectar el mundo. La eutanasia, por ejemplo, aquí en Colombia, se dio cuenta un muchacho joven ahí que contrajo una bacteria, quizás su estado de salud era precario, pero hermano, ahora el mensaje que se le está enviando a la sociedad es, si no te sientes bien, pues ve a quitarte la vida de manera legal. Eso es lo que se está viendo. Entonces, el aborto de los gestantes a los 24 semanas, hermano. Entonces, todo ese tipo de cosas nos deberían de llamar a la reflexión porque están afectando la familia con confusión, están afectando la iglesia, están afectando todos los escenarios escatológicos, pero más que los escenarios escatológicos, están afectando la familia, están afectando al cristianismo, porque todo esto trae confusión y trae un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, termino con esto, porque sí quisiera adelantar en el tema. Mire, hoy en el documento final, mira, aquí hay algo bien interesante, se lo dejo de tarea. Lo que pasa es que está todo en inglés y necesito que lo traduzcan. Entonces, el documento final de la cumbre del futuro en la ONU, así se llama, desde el 22, 23 y ya terminó la cumbre, pero se llama la cumbre del futuro. ¿Por qué se reunió la ONU? Porque la Agenda 2030 no avanza. Entonces están presionando. ¿Qué quieren ellos? Aprobaron un pacto para el futuro que incluye un pacto digital global, una declaración sobre generaciones futuras. Estos son los puntos más relevantes. Pacto global digital. ¿Qué le llama eso? Control, control, control total. Entonces, la ONU está promoviendo que por perdón, creo que por primera vez el señor de blanco de la Iglesia Católica visitó, creo que el Congreso de los Estados Unidos y fue a dar un discurso. ¿Cuándo había pasado eso? Entonces, lo que se está promoviendo es una sola religión, una sola moneda, una sola forma de vida, eh, una sola, es decir, globalizar todo de tal manera que nos tengan controlados. Ya se habla de que para el 2030 todo el mundo debería, ojo, debería tener la marca para poder comprar y vender. ¿No le parece raro eso? Una declaración sobre generaciones futuras. Entonces, este pacto cumple o cubre una serie de temas de paz, de seguridad, de desarrollo sostenible, el cambio climático, que basados en el cambio climático están metiendo medidas en los países, porque ya la ONU tiene plena potestad para poder hacerlo. La cooperación digital, los derechos humanos, el género, mire, la juventud, las generaciones futuras y la transformación de la gobernanza global. Esto que le acabo de leer es parte del documento final que se elaboró por 193 líderes ahí en la ONU. Acaba de terminar. ¿Y sabe cuántas páginas tiene? 66. Y esto apúntemelo a mí. No se lo quise poner ahí. Pero mire, las páginas donde están todos estos enunciados de la ONU tiene 66. Oiga bien, son 66 páginas.
pero cuando usted mira el membrete, tiene 6 flechas. Entonces ahí 6 más 6 más 6. Ese es el número de la bestia, hermano. Entonces, si nosotros como iglesia, el porqué del tema, porque yo quisiera hablarle con la ayuda del Señor precisamente como en los días de Noé, porque como en los días de Noé se parece a lo que estamos viviendo en este tiempo ahora. ¿Por qué del tema? Porque le cuento algo, mire, yo me acuerdo que hace años, creo que ya le he contado esta parte, hace muchos años, yo ya manejaba, pero normalmente manejaba carro pequeño, un turismo, carros pequeños. Y una vez en un trabajo, fui a dejar unos clientes. El gerente de la compañía llegó, entonces me dice, ayúdame y llévame al aeropuerto. Entonces nos llevamos al cliente al aeropuerto. Iba el gerente, iba su servidor y iba el otro cliente. El caso es que yendo hacia el aeropuerto, hermanos, la manguera del aire acondicionado se reventó, se estalló. Entonces nos quedamos y el agua se cayó. El caso es que no podíamos seguir, pero gracias a Dios estábamos cerca y el cliente ahí. La verdad, la ventaja es que era muy conocido de nosotros. Entonces nos dice, no, no te preocupes, Omar. Me dice, entonces mandó a traer el carro de él. Hermana, era un Ford F-150, pero tremendo animalón, como decimos nosotros. El caso es que nos fuimos al aeropuerto, pero estando allá me dice, llévatelo. Manda a arreglar el carro y me llevas el carro en la noche allá a la casa. El caso es que, hermano, no es que no lo podía manejar, hermano, muy grande el carro. Entonces yo sabía manejar, sí, pero no estaba preparado para ese modelo. Entonces, cuando se habla de preparación, eso mismo le puede pasar a la iglesia en este tiempo. La iglesia no está preparada, hermano. Escuchaba a un pastor que decía eso y me quedó sonando el tema. Por eso se lo traigo en el nombre de Jesús, porque ¿sabe qué? La iglesia no está preparada en este momento. Nosotros estamos inmersos, hermano, casi todos, me atrevería a decir que todos nosotros, algunos dan por descontado que Cristo viene y están viendo las señales. No, es que eso de las guerras ya está. No, es que eso de la economía ya está. No, es que eso del cambio climático. Sí, es que el hombre, mira cómo tira basura, hermano. No nos damos cuenta y no nos estamos preparando. ¿Realmente usted está preparado para una crisis o estamos preparados para una crisis? ¿Podríamos sobrevivir? Apocalipsis 12, porque por ahí arranca la historia, que en el nombre de Jesús el Señor porque esto lo quiero hacer como una serie, esta sería como la primera parte. Apocalipsis 12:12 dice, y le quiero explicar por qué, como en los días de Noé. Entonces, el tema está formado de esta manera. Les doy la base de dónde viene todo esto, el porqué del tema, pero también al final, antes del final, es mostrarles las cosas que la iglesia, y cuando digo iglesia es el cristiano, está siendo atacado y no se ha dado cuenta en este momento. Y cuando le digo atacar es que el cristiano hace esa situación que el enemigo envía, hace que el cristiano no se dé cuenta y no esté listo y preparado para la venida del Señor Jesucristo. Y lo otro al final es, quizás lo vamos a hablar el viernes o el otro martes, sería, ¿qué hizo Noé para prepararse? Porque eso es lo que tenemos que aprender. ¿Qué hizo Noé para prepararse? Porque si Noé se preparó y se salvó, entonces imitemos a Noé. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia, algunos, fuera de la iglesia, diría yo, lo que imitan es la actitud de los que se quedaron y se ahogaron, y no lo que Noé estaba haciendo. Entonces, ahí hay dos postulados o dos parámetros. El parámetro que nos da Noé para salvación y el parámetro que nos dan los que no le hicieron caso a Noé para perdición. Entonces, ¿cuál escogemos? Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mire, usted conoce la historia, no voy a pararme mucho acá para poder avanzar. En Apocalipsis 12 habla de una señal que apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y esta mujer, mire, esta mujer es la iglesia que da a luz a los huíos, a los hijos maduros. Entonces, estando encinta, dice que clamaba con dolores de parto. No pierda esa palabra. Apocalipsis 12:2, ahí está. En Apocalipsis 12:2 dice que la mujer clamaba con dolores de parto, dolores de parto. En la angustia del alumbramiento también apareció otra señal. Entonces aparecen dos señales. La señal de la mujer, que representa a la iglesia que da a luz, al hijo que es arrebatado, que también representa lo que a nosotros nos va a pasar como iglesia,
pero también aparece la señal del enemigo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Entonces voy a tratar de ir despacio para poder entender esto. Entonces, ¿qué pasa? Dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró, eso está en Apocalipsis 12:4, se paró frente a la mujer, dice, que estaba a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero ahí pasa algo. Cuando ella dio a luz, dice que dio a luz un varón que regirá con vara de hierro. Este es Cristo en su segunda venida. Cristo va a venir ahorita el Señor nos dice, te ruego, hijo, acéptame. ¿Sabes? Escucha el Evangelio, escucha aquel que te habla de mí, dice el Señor, Jesucristo. Pero cuando venga va a venir a imponer no solo el reino milenial, sino que va a venir a imponer que todo aquel que no le escuche, hermano, se va a perder. Entonces va a venir a regir con vara de hierro a las naciones. Y dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Entonces aquí se lo cuento así rapidito. El diablo quería devorar al hijo que iba a ser arrebatado. ¿Qué está haciendo el enemigo en este momento? Quiere afectar y está afectando a la iglesia para que no sea arrebatada. Entonces, aquí vemos que dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Entonces, la gente no se da cuenta que los ataques del enemigo han arreciado en la economía, en la salud, en la iglesia, en la persona, en los trabajos, en todo lo que el cristiano hace, ha arreciado los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque está molesto, porque sabe que la iglesia va a ser arrebatada. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, veamos eh, perdón, Apocalipsis 12:17. Ahí aparece otra que nos da luz. Es decir, que nos da luz para ponerle una base sobre lo que le quiero contar. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira. ¿Quién era el dragón? El diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál descendencia? La de la mujer que dio a luz, que es figura de la iglesia. ¿Y cuál es la descendencia de la mujer que dio a luz, que es figura de la iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios, mire, y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, sabe que el testimonio de Jesús está en primera de Juan 5:11. Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces, el testimonio de Jesús es que tenemos vida eterna, que Cristo murió en la cruz, y eso nos da vida eterna. Ese es el testimonio. Y también nosotros dar testimonio por agradecimiento de que tenemos vida eterna. Pero también dice los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces viene una persecución que ya está. Por eso usted ve tantas señales, tantas situaciones en la familia, una degradación moral terrible, ve cómo se atacan los matrimonios, ve cómo se están destruyendo las familias, cómo los hijos se están peleando con los padres con los hijos, los hermanos, hermano, tanta situación que se está dando de división, de pleitos, de desorden en la casa, de muchas situaciones que se dan que nos alejan cada día más de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, porque él está arreciando, porque está molesto. ¿Cómo está molesto? Entonces, ¿qué pasó en los días de Noé? Veamos la historia antes de ver la reacción de Noé para salvarse. Y lo que pasó en los días de Noé, nos vamos a centrar en Mateo 24, porque ahí nos da una luz de lo que nosotros nos tenemos que cuidar, de lo que va a pasar y está pasando en este momento. Entonces, hermano, créame, estamos siendo perseguidos. Estamos siendo perseguidos. Entonces, veamos qué pasó en los días de Noé. Como en los días de Noé. Primero, ¿qué va a haber? Un espíritu de engaño. Entonces, tome nota, mire. Tome nota porque a partir de este momento le di información de cómo está el mover, más o menos, de todos los escenarios escatológicos. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en Israel? ¿Qué está pasando en el cosmos? ¿Qué viene? Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento para que en el nombre de Jesús nosotros podamos estar listos, hermano, porque el problema es que la iglesia, no pierda de vista eso, la iglesia no está preparada. Algunos quizás sí, pero realmente creo que al 100% no estamos preparados, hermano, porque andamos viendo otras cosas, andamos afanados en otras cosas. Yo creo que le garantizo, doble contra sencillo, de que nosotros
en el transcurso del día, jamás pensamos que Cristo puede venir, jamás. O sea, sí sabemos que va a venir, pero no nos imaginamos, porque estamos pensando que hay que ir al cine, que hay que pagar acá, que hay que viajar, hay que tener dinero, hay que hacer esto. Hermano, ese es nuestro día a día. Pastor, ¿y qué quiere que hagamos? Sí, pero aparte un momento. Qué lindo es que nosotros digamos, Cristo, ven por mí, ven por mi familia, ven por mi casa, ven por la iglesia, ven por nosotros. Entonces, lo primero es el engaño, hermano. Mire, es un tiempo de engaño. Mateo 24:3, la Nueva Traducción Viviente dice, más tarde Jesús se sentó en el Monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso, mire, y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Esa fue la primera señal. Entonces, la primera señal, bueno, ahí es que habrá un espíritu de engaño. Ese es el punto. Hay un espíritu de engaño, hermano. Ahorita hay mucha gente está siendo engañada. Y aún a los escogidos dice que van a engañar. Hermano, entonces, perdone, yo insisto siempre, si nosotros no retenemos la doctrina, si no leemos la palabra, si no crecemos espiritualmente, si estamos pasando el día a día en lo espiritual, hermano, vamos a ser engañados, si no es que algunos ya están siendo engañados. Muchos están siendo engañados porque no tienen criterio espiritual, no tienen criterio espiritual, porque no estudian la palabra. Todo lo quieren recibir del ministro y está bien, uno hace el mejor esfuerzo por trasladarle, pero ¿sabe cuál es el problema? Que algunos a los ministros no le reciben palabra. La escuchan, no es que no la reciben, sino que la escuchan, pero les queda nada más a nivel de pensamiento, a nivel de información, y no dejan que la palabra los forme, la palabra los va a formar. No es lo que uno les diga, hermano. A veces Dios le da a uno remas y todo, que uno los agarra. Pero lo que realmente nos forma es la palabra. Es el Espíritu Santo que agarra la palabra y la transforma en vida en usted. Entonces, ¿qué les dijo el Señor Jesús? No dejen que nadie los engañe. En Mateo 24, el versículo 1 y 2, dice que Jesús salió con sus discípulos y vieron todos aquellos hermosos templos. Ojo, templos, sea, vio las iglesias bonitas. Entonces le dijeron los discípulos, maestro, qué linda iglesia tiene aquella iglesia tal, mira aquella iglesia tal, mira aquel templo, mira esa iglesia, que es pequeña pero bonita. Entonces Jesús les dijo, eso a mí no me interesa, se lo estoy parafraseando, no que lo dijo él, ¿verdad? Yo estoy parafraseando lo que él dijo. Eso apúntemelo a mí. Entonces Jesucristo les dijo, ¿saben? A mí eso no me interesa, porque todo eso se va a destruir. A mí me interesa que ustedes, su alma no se destruya. Eso es lo que les estaba diciendo. Entonces, cuando ellos miran que todo lo material va a ser destruido en el tiempo tribulacionario que viene, entonces le dicen, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Señor? Dinos cuándo sucederá todo eso. ¿Cuándo va a ser la señal de tu regreso? Y Jesús les dijo que nadie los engañe. Entonces, la primera señal de la iglesia que está siendo afectada en este momento es un espíritu de engaño. Hay un espíritu de engaño. Entonces, veamos lo que es un engaño. Miren lo que es un engaño en el original. Es hacer vagar de la seguridad en Cristo, de la verdad en Cristo y de la virtud. De la virtud. Y virtud es como una cualidad moralmente buena. Entonces, ¿qué está pasando con el engaño? Que mucha gente en las iglesias y fuera de las iglesias está siendo engañada porque como no tienen un sustento en la doctrina, hermano, es que a veces, perdone que lo diga, porque me voy a incluir, a veces repetimos como loritos, porque escuchamos. Por eso tenga cuidado, aprovecho. Mire, no todo lo que se dice en la televisión es cierto. No todo lo que recibimos por las noticias de cualquiera de los dos bandos es cierto. Cada quien siempre va a llevar agua a su molino. Hermano, pero a veces solo repetimos lo que escuchamos y no indagamos. Solo repetimos. Fíjense que hay gente que se aprovecha. Perdone que lo voy a decir de esta manera. Ojalá no me vayan a apedrear por eso. Fíjese que en el 2008, el 98 creo que fue, 98 sí, en Honduras pegó un huracán que se llamó Mitch. Hizo desastre, hermano. De manera, pues, sorprendente. Entró por la costa y llegó hasta el centro del país, hermano. Llegó a 300 kilómetros dentro de Honduras. Nunca había pasado eso. El caso es
que tenemos un país que se llama Nicaragua, que son los vecinos. Hermano, ellos se aprovecharon porque a ellos les afectó la costa atlántica también. Entonces ellos agarraban videos de lo que estaba pasando en Honduras y los pasaban en Nicaragua para pedir ayuda internacional y les funcionó. Entonces, no todo es cierto lo que se mira ahí. Hay gente que siempre va a jalar agua para su molino. Entonces, el espíritu de engaño, ¿qué entiende? ¿Qué es lo que comprende? Porque eso es lo primero que la iglesia está siendo afectada. Entonces hay gente que está siendo engañada en la seguridad de su salvación, en la seguridad de su fe, en la seguridad de su esperanza. Lo quieren hacer errar, lo quieren extraviar. Hay gente que se está extraviando, hermanos, está yéndose por otros caminos, experimentando otras cosas. Eso es lo que el enemigo quiere. Hay gente que se está descarriando, que se está dejando seducir por el mundo y por las cosas que el mundo ofrece. Hay gente, hermano, que está como cuando le hacen fraude. Entonces, ¿quién hace fraude? Aquel que falta a su integridad. Hay gente que se está desviando de la piedad. Mire. ¿Y qué es la piedad? Es el itinerario de la encarnación de Cristo hasta la ascensión al cielo. Muerte, resurrección y ascensión al cielo. ¿Y qué es? Es un espíritu de error. Entonces, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado porque muchos están siendo engañados y no se dan cuenta. Y la gente dirá, ay, pastor, pero ¿cómo puedo ser engañado? Sí, porque viven engañados en cuanto a lo que el Señor les quiere mostrar. Y mire otra cosa que está siendo afectado en cuanto al engaño, cómo está siendo afectada la iglesia. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Miren, aquí yo me voy a atrever a decirle algo, pero esto que le voy a decir es del pastor Omar, ¿verdad? Esto es mío, es un postulado lo que le voy a decir. No, no va a ir a decirle allá a la gente, mira que en Ebenecer andan diciendo, no, esto es mío, esto es algo que a mí el Señor me puso en el corazón. Yo creo que fue el Señor, porque no creo que haya sido otra cosa. Miren, yo le decía a mi amada la vez pasada, fíjate que esto ya se está cumpliendo, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Sabe cómo ya se está cumpliendo? Hermanos, creo que como nunca hay líos con las iglesias ahora. Cuando digo lío con las iglesias es que todas pregonamos ser dueños de la verdad. Entonces, mire, me dio curiosidad, fíjese, me cayó un mensaje de alguien que lo puso a nivel público y dijo, ando de visita en Bogotá, recomiéndeme una iglesia. Hermano, qué lindo que haya mucha iglesia, hermano. El último censo, si no estoy mal, hace unos 5 años habían 5.000 iglesias evangélicas. 5.000, ¿va? Entonces, registradas y otras que no están registradas. El caso es que para mí esto se está cumpliendo, ¿sabe cómo? Todos decimos que la verdad está acá. Si es ministerio de Benecer, perdone, porque yo lo he dicho y lo digo públicamente, nuestros apóstoles lo dicen. Nosotros no somos dueños de la verdad, nos equivocamos, pero también defendemos nuestra posición, si usted se fija. Le pongo uno, el velo. El velo es doctrina de Benecer, está en la Biblia, 1 Corintios 11, ahí está. Pero ¿qué pasa? Vaya, critíquele el velo a un hermano de Benecer, hermano, él se va a pelear con él. ¿Por qué ha pasado? Ahora, nosotros no somos de la iglesia que contiende, le aclaro eso. No lo digo que es que los ebeneceritas somos peleones ahí, nos andamos peleando. No, tratamos de no hacerlo. Pero hermano, entonces todas las denominaciones dicen ser dueños de la verdad. Para mí eso es lo que se está dando. Entonces tienen confundida a la gente bajo el sello de sana doctrina, pero ¿qué es sana doctrina? Entonces ahí lo agarré en curva, ¿verdad? ¿Qué es sana doctrina para usted? Se lo dejo de tarea, porque todos alegamos tener sana doctrina, pero para mí es esto. Ahora, viene el tiempo en el que sí, va a pasar cuando digan yo soy el Cristo. Muchos se van a levantar diciendo yo soy el Cristo. Espíritu de engaño. Tenga cuidado con el espíritu de engaño. Tenga cuidado con el espíritu de engaño, porque es un espíritu de error, es un espíritu de engaño. Entonces, eh, dice la palabra en Apocalipsis 17:14, que estos que caigan en esa trampa del engaño van a ser engañados, dice, aún los escogidos y los fieles. Entonces uno tiene que migrar de escogido a fiel para no ser engañado. Porque en Apocalipsis 17:14, cuando dice que se pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles.
Entonces usted y yo necesitamos migrar a fieles para no ser engañados. Porque el fiel es fiel a la palabra, es fiel al espíritu, es fiel a la presencia, es fiel a la santidad, es fiel al amor, es fiel a la esperanza, es fiel a la búsqueda, es fiel al congregarse. Ya va usted, dirá, yo sé que esto le duele a algunos ahí, pero prefiero que le duela y que nunca se lo haya dicho en su vida. Entonces, la iglesia va a ser engañada, hermano. Así que agarrémonos. Si no tenemos doctrina, vamos a ser engañados. Es tiempo de despertar, iglesia. Como en los días de Noé. Lo siguiente, la turbación. Mire, la turbación no es la prima o el primo de la turba, no. Nada que ver, nada que ver, por si eso estaba pensando. La turbación. Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Hermano, es necesario, esas guerras son necesarias. Entonces, le pido algo, no oremos porque cese la guerra, sino oremos por estar preparados y oremos para que Dios guarde a todos esos niños de los dos bandos, hermano. Niños, ancianos, familias que están siendo afectadas. Porque ahí no me venga a decir que el blanco, el rojo, el negro, el azul, no, no, no. Ahí son familias involucradas que tienen diferentes criterios políticos, sociales, religiosos y de lo que sea, en todo el mundo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos y diferentes lugares. Hermano, entonces es necesario que ocurra eso. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración? Señor, ten misericordia de estos países, ten misericordia de estas familias, ten misericordia de Colombia y del país donde, hasta donde llegue esta señal. Eso es lo que tenemos que clamar por misericordia, hermano. Quiero dejar claro una posición que es una posición por lo menos de la pastora y la mía, me tomo el atrevimiento a hacerlo. Eh, Ahora, por qué le aclaro esta posición? Miren, nosotros respetamos en la iglesia, es decir, respetamos de ustedes su criterio político, su criterio religioso, su criterio familiar, su criterio personal, profesional y todo lo que usted haga, todo lo que usted haga. Solo revise, le pido algo, solo revise que su corazón en cuanto a su creencia no esté en contra de Dios. Ojo, ojo. Solo revise que todas sus creencias políticas, religiosas, económicas, familiares, profesionales y empresariales y todo lo que esté haciendo no vaya en contra de lo que está escrito en la Biblia. Solo eso le pido. Usted sabrá a quién se lo estoy diciendo porque la turbación nos habla de como una confusión y un desorden. Eso es lo que está pasando en este momento. Hay una confusión y un desorden. Entonces, veamos otro, veamos otro. Entonces, todo esto a dónde nos lleva? A un principio de dolores. Es necesario que esto acontezca, pero este es principio de dolores. Dice Mateo 24:8, voy a correr para quedar por lo menos a la mitad. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Y se acuerda que le leí en Apocalipsis 12 que la mujer dice que tenía principios de dolores. ¿Se da cuenta? Tiene relación. Es un match ahí. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Fíjese que yo me voy a atrever, es que había venido atrevido, ¿eh? Yo creo que hay personas en las iglesias peleando peleando, lo digo en el buen sentido, en el lugar equivocado, porque piensan que a veces los ministros y los hermanos de la iglesia son sus enemigos, por un lado, pero también hay gente dentro de las iglesias que ve como enemigo a aquel que se fue de la iglesia. No, no, mira, hay que orar por ellos, bendecirles. Si se puede restaurar, hay que restaurarlo. Si le acepta una llamada, aunque yo el domingo decía que no, pero ¿sabe qué? Ya, tal vez fue ahí en el momento de la emoción. Pero ¿sabe qué, hermano? Todos necesitamos del Señor. Jesús vino por lo vil, por lo menospreciado, por lo que no es, por aquel que tal vez está avergonzado. Por eso vino Jesús.
Y el evangelio es un evangelio de restauración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver al que está caído, al huérfano, el pobre, la viuda, a todo aquel que necesita, aún aquel que se ha alejado de la iglesia. Oremos por él. El día que nos encontremos, démonos un abrazo si se puede y bendigámoslo. Bendigámoslo a la distancia. No habemos ni pastores perfectos, ni ministros perfectos, ni ovejas perfectas, ni iglesias perfectas. Así que, porque ¿cuál es el problema? Porque hay una persecución. Y el problema es que la persecución a veces es dentro de la iglesia. Hermano, porque no vino. ¿Y a dónde se fue el domingo, hermano? Hermano, en vez de decirle, hermano, qué bueno que disfrutó con su familia, qué bueno que, ¿sabe qué? Qué bueno, me alegra que hoy le dedica más tiempo a sus hijos o a sus hijas. Bueno, a alguien se lo digo y le va a servir. ¿Qué es esto? Principio de dolores, hermano. Principio de dolores. Entonces, esto está afectando la iglesia. Principio de dolores. Ahora, qué es lo que busca esta situación? Si la persona no tiene una base sólida en la palabra, una base sólida en el conocimiento de Dios, en el vivir en su presencia, en lo que logra cuando se congrega, lo que busca cuando se congrega o cuando se conecta, qué busca encontrar en el Señor. Entonces, mire lo que pasa, apartarse de la fe. Entonces, todos estos son ataques a la iglesia en este momento. Son los ataques que la iglesia está recibiendo, apartarse de la fe. Mateo 24:10. En aquel tiempo, mire, eso es lo que está viviendo la iglesia. Muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Esa es parte del engaño. Y lo volví a poner porque es parte del engaño. Entonces, mire las actitudes del último tiempo para la iglesia, para los cristianos, porque al final el que anda en el mundo, que Dios tenga misericordia de él y que lo use a usted, o la radio, o la televisión, o un medio, o una prédica para que se acerque a Dios, que se acerque y acepte a Jesús. Pero miren, muchos se van a apartar de la fe. Y dice, unos a otros se traicionarán. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? El odio, hermano. Hay un odio ahorita. Qué terrible eso. Hay un odio, hermano. Hermano, y usted sabe que el odio es pecado. El odio es pecado. Y yo hago un alto, porque realmente, hermano, si usted va a la iglesia, vaya, no lo voy a meter a usted para que no diga que estoy hablando de usted. Si yo predico y tengo odio en mi corazón, hermano, ando por la 20. Nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Hay personas que nos han dañado, sí, muchos quizás. Pero hermano, yo no puedo vivir con odio toda mi vida. Y yo esto hago énfasis. Nosotros, es más, en algún momento alguien se molestó con nosotros porque dice, pastor, es que usted quiere que uno a la fuerza perdone. No, no es que queremos que a la fuerza perdone. Lo que le estamos diciendo es, hey, si Cristo viene, te quedas. Eso es lo que le quiero decir. Si Cristo viene, te quedas. Y puedes ofrendar, diezmar, congregarte. Pero si guardas odio, rencor, envidia y todas esas cosas en el corazón, corres el riesgo de quedarte. Hermano, no es posible que vayamos a la iglesia y tengamos todos esos sentimientos en el corazón. Cualquier sentimiento que nos desconecta de la presencia de Dios, y a algunos se les ve en el rostro, ¿ves? En el rostro se les mira. Perdón, Señor, ayúdame, Dios. Y surgirá un gran número de falsos profetas. Ojo, entonces aquí entra otra parte. Ahora, ¿cómo termina una persona apartándose de la fe? ¿Cómo termina una persona apartándose de la fe? Siendo afectada por este espíritu y el mover del anticristo, porque ese es el espíritu que hay. Es el espíritu del anticristo. Entonces el enemigo, imagínense todos esos espíritus. Es un sancocho de espíritus, hermano. Pero si el cristiano no está listo. Entonces, ¿cómo termina una persona? Primero es que hay un espíritu de engaño, le da lugar al espíritu de engaño. Todas esas teorías de conspiración que agarra. No, es que ahora, ¿para qué congregarme? ¿Para qué diezmar? ¿Para qué ofrendar? ¿Para qué dejarme ministrar? ¿Para qué perdonar? Eso es un espíritu de engaño. Entonces, cuando la persona recibe eso, entonces entra en turbación, en confusión y desorden y se desconcierta. Luego, no se da cuenta que señales
son principios de dolores para la venida de Cristo, pero a él no le importa, a él no le importa. Mire, hay gente que se le endureció el corazón por todo eso. Y luego esa persona se aparta de la fe. ¿Y sabe qué es lo triste? Aquel que se apartó o la que se apartó, sabe hacia dónde va, aunque me diga que no. Yo espero que no, hermano, se lo digo. No es mi intención que a la gente le vaya mal, no, es todo lo contrario. Si usted ha pensado que yo estoy esperando que me digan, mire, pastor, la hermana o el hermano o la familia, viera cómo le va, hermano, yo oro por todos ustedes. Para que yo no lo hago público, yo oro por ustedes. Yo pido misericordia, así como pido misericordia por mis hijos, por mi familia, por mis nietos, la pido por usted, aunque usted no lo crea. Porque mire, mire cómo terminan estas personas. Entonces, algunos caerán de la firmeza. Entonces hay que tener cuidado, porque si se apartan de la fe, van a caer de la firmeza que tenían en Cristo. Algunos caerán de la firmeza. Mateo 24, 12 y 13 dice de esa manera. Entonces, algunos caerán de la firmeza. Dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Entonces se da cuenta. El de arriba, el que le acabo de mencionar en Mateo, por aquí lo tengo, en Mateo 24, 10 y 11, dice que se apartarán de la fe porque habrá traición entre ellos. Hermano, si usted admite la traición en el tiempo de la persecución, hermano, ¿sabe usted que en el tiempo de la tribulación se van a entregar? Mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, allá está, mi hermano es cristiano, allá está, porque se le va a endurecer el corazón. Entonces el corazón se va a endurecer por el odio, el rencor, los celos, lo que está ahí en el corazón que lo aparta de la bendición de Dios. Entonces, cuando esa persona se aparta, mire lo que le viene después. Se va a enfriar, hermano, se va a enfriar. Muchos están fríos, hermano. Están fríos. Mire, mire, mire el impacto espiritual en lo natural. Hermano, muchos que se enfriaron en el Señor están fríos en sus relaciones matrimoniales. Están fríos en sus relaciones familiares, están fríos en sus relaciones en el trabajo. Cuando digo relaciones es la actitud con que enfrentan la vida. Entonces, cuando se enfría el amor, hermano, hay una luz amarilla que está avisando. Pero el que se mantenga firme, entonces se da cuenta. La clave está en perseverar, pero muchos van a caer de esa firmeza porque dejan entrar en su corazón, producto de este mover de confusión, de mentira, de error, de espíritu de estupor y de todos esos espíritus que andan ahí, producto del espíritu del anticristo. Entonces las personas caen en error. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Pierde su firmeza, pierde su firmeza. Entonces, hasta aquí inicio el tema, hermano. Eso será la introducción que le estaba dando. Entonces, esas cosas, tal vez ahí el título debe haber sido diferente, pero lo que le acabo de mostrar es lo que la iglesia está viviendo en este momento. ¿Qué es lo que la iglesia está viviendo, pastor? Está viviendo un espíritu de engaño, está viviendo turbación, confusión y desorden. Eso es lo que la familia y las iglesias están viviendo, que está viviendo, que está viendo que son principios de dolores, pero no se da cuenta. Algunos se están apartando de la fe y otros caerán de la firmeza. Ahora, ahí el título que le pongo, hermano, le voy a aclarar esa parte. Ese título, solo déjeme ver el tiempo. Ok, creo que me da tiempo de darle los tres por lo menos. Mire, este título que le pongo ahí es, ok, lo que le acabo de mencionar es, el espíritu del anticristo está afectando el mundo, está afectando la situación en las iglesias, en lo espiritual y en lo secular. Entonces, ¿qué pasa en la gente? Algunos, lo que le acabo de mencionar, han caído de la firmeza, se han enfriado, están engañados, es decir, hay un espíritu de error, de engaño, de confusión en ellos. Otros no quieren saber del Señor, no quieren saber de las iglesias, porque también algunos hermanos han sido dañados ahí. Pues al final yo respeto eso, ¿verdad? Que ojalá en el nombre de Jesús sean restaurados. Ahora, ¿sabe qué es lo grave de esto? Que esto ha hecho que ya no anhelen la venida de Cristo. Pero ¿quién es el más interesado en esto? Hermano, yo le he dicho, perdone, si en algún momento me vuelvo cansón en algo, o mi amada se vuelve igual que su servidor canzones en algo. Hermano, si lo que uno busca es el bienestar espiritual suyo,
pero yo sé que ahí hay un sancocho de cosas, porque quizás algunos no tuvieron padre, no tuvieron madre, no tuvieron familia cercana que les pudiera guiar, o tal vez sí la tuvieron, pero entraron en rebeldía, muchas cosas, que yo no trato de señalar eso. Esos son otros 100 pesos. Pero hermano, ¿sabe? Dios desde los cielos, a través de lo que dejó escrito por su palabra, a través de lo que el Espíritu Santo ministra, a través de su presencia, a través de vivir una vida de gozo en el Señor, ¿sabe qué quiere? Que usted y yo vivamos una vida feliz, que usted sea prosperado en todo, como prospera su alma primero, y que tenga salud y que tenga todo lo demás. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, ¿qué pasa aquí con las cosas que afectarán a la iglesia? Es lo que pasaba en los días de Noé. Entonces, mire, mire lo que dice Mateo 24:36. Aquí entremos como le digo, hasta ahorita entramos en materia. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, esta es la advertencia que nos hace el Señor a la iglesia. Entonces, si yo ya tengo un pie de imprenta, yo ya tengo la advertencia de los días de Noé, entonces aquí realmente entra a lo que muchos ya están viviendo. Lo primero era como una especie del ataque espiritual. O sea, lo primero que le acabo de mostrar, la confusión, el hecho de abandonar al Señor, la dureza del corazón, son los efectos de todos estos espíritus que están afectando. Es decir, de todo el mover de las señales, de todas las actitudes que nosotros como cristianos tenemos. Pero lo que le voy a mostrar es cómo se materializa todo lo que le acabo de enseñar cuando yo le doy entrada a mi corazón. Mire lo primero, mire lo primero. Entonces, son las cosas en donde usted va a ser atacado, aparte de la que le acabo de mostrar. Lo primero es que si yo le doy lugar en mi corazón se lo voy a volver a poner, no a poner, pero sí le voy a hacer un repaso. Entonces, si yo le doy lugar en mi corazón al espíritu de engaño, si yo le doy lugar en mi corazón a la turbación, la confusión, el desorden y el desconcierto, entonces, si no me doy cuenta que son principios de dolores y no me preparo, entonces, y si le doy lugar a mi corazón para apartarme de la fe, para caer de la firmeza en Dios, es decir, apartarme del Señor, entonces, ¿sabe? Corro el riesgo de entrar en una especie de estado de negación al Señor. ¿Ves? Y alguien que entre en un estado de negación del Señor, mire todas las señales que tiene, esos son los frutos. Son como los frutos. Y eso está ahorita, hermano, eso está en las iglesias. Voy a correr para poder mostrárselo. Entonces, eso está en las iglesias. Mire el primero, los deleites del mundo. Entonces, este estado, estos que le voy a mostrar, no sé si se los voy a dar todo, era la actitud que la gente en ese entonces tenía. Viene Dios, le da una instrucción a Moisés y le dice, Moisés, prepárate un arca, porque yo voy a destruir a aquel que no acepte, que no me acepte a mí, por decir algo, aquel que no se comporte. Entonces Moisés comienza a predicar. Me imagino que Moisés comienza a predicar y comienza a hacer un arca. Y se imagina la gente llegaba y le decía, estás loco si nunca ha llovido en esta zona. Imagínese usted haciendo un arca en el desierto de la Tatacoa, aquí en Colombia, o allá en el desierto del Sahara, haciendo un arca si nunca ha llovido. Bueno, ese era Moisés, perdón, ese era Noé. Moisés había dicho, Noé. Entonces, Noé obedeció al Señor. Pero veamos qué pasa. Entonces, ¿cuál es el lío con esta gente? Entonces, la misma actitud que tuvo esa gente es la misma actitud que tiene ahora la iglesia en algunos casos. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Ay, pastor, hermano, mire, yo con respeto le voy a decir esto. Imagínese un soltero, pastor, como usted ya lleva 33 años de casado, usted ya amó. No, yo no he amado, no me quiero ir sin haber amado, está diciendo tal vez el soltero. Hermano, pero entonces, ¿sabe cuál es el lío? Que muchos se van al balance del otro lado. O sea, se van al extremo. Lo que el Señor está diciendo aquí, que esa gente, esta es la actitud de la gente que se quedó. Entonces, estas son las dos alternativas. La primera alternativa es, sé como Noé,
para salvarte dentro del arca. Y la segunda es, ¿quieres perderte? Pues sigue estos consejos de estos caballeros. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, hermano. Hermanos, deleites del mundo. Ahorita hay una presión terrible por los deleites del mundo. Sobre todo los muchachos de ahora, los muchachos quieren viajar. Y perfecto, hermano, si mientras Dios no viene y Dios le permite viajar, pues lo único que yo le pido es no se olvide de Dios, hermano. No se olvide del Señor. Es que algunos se van al extremo, hermano. Perdone, ¿quién le ha dado todo? ¿Quién le ha dado su trabajo? Ese trabajo que tiene, quién se lo dio? No, pastor, yo. El apellido que tengo es, no, pero ¿quién le dio la oportunidad? ¿Quién le dio la gracia quién le dio la gracia para entrar a ese trabajo? ¿Quién le dio la empresa que tiene? ¿Quién le dio ese emprendimiento? ¿El carro que anda? ¿Quién se lo dio? Pastor, yo saqué un préstamo al banco, sí, pero ¿quién se lo aprobó? No, ¿cómo se llama? El oficial de crédito, sí, pero el oficial de crédito, tal vez el más duro, y Dios le dio gracia a usted y se lo dio. ¿Quién le da la cuota para la casa? ¿Quién le dio la casa? Difícil, ¿verdad? Entonces algunos se quedan en lo material. Yo le pido un favor, agradezca a Dios por lo que le ha dado y le va a seguir dando. ¿Quién le va a dar para la universidad de sus hijos? Yo, pastor, por eso estoy ahorrando. Sí, pero ¿qué tal si se devalúa la moneda? En el nombre de Jesús que no, hermano. En el nombre de Jesús que no. Ajá. ¿Qué tal una eventualidad financiera en el mundo? Se ha puesto a pensar. Es que nosotros solo pensamos en los deleites. Vamos a ir aquí, vamos a ir allá. Hermano, el rico en los evangelios dice, "Uf, cómo me ha bendecido el Señor", y miraba toda la riqueza que tenía. Mañana voy a ir aquí, voy a hacer negocios aquí. Y se murió ese día. Ojo, yo en el nombre de Jesús que Dios nos dé larga vida. ¿Y qué tal si Dios se lo quiere llevar hoy? Ajá. ¿Y a quién le va a quedar todo eso? Entonces, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento. Hermano, no querían ir a la iglesia porque preferían andar en los deleites del mundo. Les aburría la iglesia, les aburría lo de Dios, les aburre leer la palabra, les aburre escuchar un mensaje, les aburre tener un compromiso con Dios. Veamos el segundo. El segundo de ellos fue ataque al entendimiento y este es el más grave, hermano. Entonces, esta gente que se quedó, porque se murieron, hermano, se murieron espiritualmente y se murieron físicamente. Entonces, esta gente se quedó porque primero amaban los deleites del mundo, hermano. Hermano, amaban los deleites del mundo. Hermano, es que nosotros tenemos que establecer una cultura en la iglesia. Cuando digo iglesia es en lo espiritual y gozarnos lo espiritual, hermano. Hermanos, yo he visto gente que pareciera que sufren en las iglesias, por Dios, hermano. Perdone que dije por Dios, pero bueno, hay gente que va a las iglesias y parece que va a sufrir, como que lo llevan con una camisa de fuerza. Si usted está así, hermano, yo creo que tiene que revisar su vida. Si para usted el domingo ir a la iglesia se convierte en una carga, ojo, ojo, puede estar como estos que se quedaron ahí con Noé. Hermano, si para usted leer la palabra no es un deleite, si para usted el congregarse es un sacrificio, creo que sus valores están equivocados, hermano. Le atacaron su entendimiento. Mateo 24:38, porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, lo puse nuevamente porque dice, hasta que el día en que Noé entró al arca, y mire, y no entendieron, ahí está el problema, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense que uno de mis hijos, el mayor, ahí en el Facebook de él, no, nos mandó a nosotros, creo, si no estoy mal. Nos manda una cara, pero una cara como de lamento, hermano. Dice, los ateos y los cristianos que no se guardaron cuando suene la trompeta y vieron que era cierto. Se quedaron a la tribulación. Hermano, la tribulación va a ser terrible, hermano. Terrible, terrible. Y no entendieron. Entendamos ahorita. No hasta que venga el diluvio, no hasta que suene la trompeta y muchos seamos arrebatados. Y usted diga, me quedé,
Hermano, a algunos no los va a salvar ni la falda de la esposa. No, no crea que es que uno se va a agarrar de la falda de la esposa ahí y va a subir. No, ni de los pantalones de su esposa, hermana. No se va a poder agarrar de ahí. Se va a poder agarrar. Hijos, no crean que porque su papá y su mamá están ahí, cuando sea el arrebatamiento, ustedes se van a agarrar de la falda de ellos. No, tampoco. Y no entendieron. Entonces hay un ataque al entendimiento. Hay un ataque al entendimiento, hermano. Entonces hay gente con el entendimiento embotado. Eso se llama el espíritu de estupor, que he hablado hasta la saciedad. Bueno, no la saciedad, pero sí hay gente con el entendimiento. Entonces, ¿qué es el entendimiento? Perdone. Me quedan 3 minutos nada más en mi reloj. Entonces, ¿qué es el entendimiento? ¿Sabe cuál es el gran problema del entendimiento? Es que no quieren que conozca al Señor. Entonces, el enemigo, en este mover que hay ahorita, no quiere que usted conozca al Señor. Pero no es conocer al Señor, el Dios proveedor, el Dios bombero que decimos, el Dios de la lista de mercado. No, es que muchos, perdone que lo diga de esta manera, se lo digo mejor después, es conocer, saber absolutamente, es reconocer, sentir, tener, entender, informar. Llegar al conocimiento es cerciorarse, es comprender, es conocer y conocimiento. ¿Sabe qué es este conocimiento? Ginosco. Es saber quién es Dios para usted. Hermano, muchos a la edad que tienen, hablo de la edad espiritual, solo conocen a Dios como su proveedor, pero no lo conocen en la faceta de padre, en la faceta de amigo. Dice que yo recibí el testimonio de alguien que me decía, mira, pastor, que yo no hallaba cómo orar, me costaba orar, dice. Y de repente estaba orando y me venía un pensamiento. Entonces entendí algo, dice. Por eso uno tiene, hermano, uno tiene que ser observador. Por eso es el ataque al entendimiento. ¿Sabe por qué es el ataque al entendimiento? Porque el que no entiende a Dios no entiende a nadie. Cuando digo entender es, hermano, son esas personas que son tosudas y testarudas, hermano, en lo espiritual y en lo secular. No, yo lo he hecho así por 20 años y así lo voy a seguir haciendo. Son ese tipo de personas. ¿Por qué el ataque al entendimiento? Porque no quieren que renueven su mente. Ah, difícil el tema, ¿no? Lo voy a dejar hasta ahí por cuestión de tiempo, pero termino de contarle el relato. Con eso termino. Miren, me dijo, mira, pastor, y entendí algo, fíjate, me ha funcionado para orar. Hoy me deleito las oraciones. ¿Sabe qué era? Dice que él siempre que estaba orando, le venía un pensamiento de fútbol, por ejemplo. Un pensamiento de fútbol. Ya va a jugar el Barcelona o el Madrid, apúrate. Entonces entendió algo. Entonces, ¿cómo le metió cortocircuito a eso? Entonces dijo, ok. Entonces lo relacionó. Yo hablo de fútbol con mis amigos y nos alegamos ahí que el Barcelona, que el Madrid, que el América, que el Junior, que el Santa Fe, que el Millonarios, y cualquier equipo, el Nacional, para que no se moleste. Ay, hasta el de Pasto, por si quiere. Hermano, ¿y sabe qué hizo él? Dice, mira, no tenés idea cómo me gozo ahora las. Entonces, ahora dice que ora como relatándole al Señor lo del fútbol. Fíjate, Señor, te cuento algo. Mira que, entonces comienza, eso es conocer en parte al Señor. No es ser aquel protocolo de Padre, en el nombre de Jesús. Aquí está tu siervo, Señor, en ayuno y oración. Llevo 3 días, Señor. No he probado alimento. Solo me he metido ahí unos licuados de papaya. Eso es todo lo que he comido. Señor, aquí está tu siervo. Mira, levanto mis manos, como dice el Salmo X. Señor, entro por las puertas con acción de gracia. Hermano, si el Señor lo que quiere es escuchar que usted se siente y le diga, Padre, estoy derrumbado, Padre, estoy derrumbada, Padre, ya no quiero nada. Eso es lo que el Señor quiere escuchar. ¿A quién vamos a engañar, hermano? ¿A quién vamos a engañar? Mire, tengo mucho que darle ahí, pero sí quería aprovechar esta fecha porque quisiera orar por eso. Fíjese que hoy es un día, solo si me permite aquí se lo voy a poner. Hoy es un día especial, fíjese, porque el deseo de Dios para todos nosotros es que seamos bendecidos, hermano. Quería terminar con esto. En el nombre de Jesús, si, si me ha soportado estos minutos extras, va a valer la pena. Mire, le regalo este versículo para el día de hoy. Dice,
Ageo 2, 18 y 19. Tómelo. Por fe yo lo tomo. Yo lo tomé desde la mañana por fe. Reflexionar desde hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno. 24 del mes noveno. Hoy es ese día. Día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionad. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy, 24 de septiembre, os bendeciré, dice el Señor. Padre, te doy gracias. Tomamos esta palabra, Señor. Yo te ruego que en el nombre de Jesús, Señor, hoy 24 del noveno mes, Señor, quizás no hay semilla en el granero, quizás no hay producto de la vid, no hay nada en la higuera, no hay granado, Señor, no hay olivo. Quizás no hay esperanza para algunos. Quizás han perdido la fe, quizás se han alejado del Señor, se han alejado de ti, Señor. Quizás muchas cosas han provocado que tal vez no se estén gozando el Evangelio. Pero a partir de hoy, Señor, a partir de hoy, yo quiero pedirte, por favor, que para todos aquellos que estamos conectados, Señor, que te podamos conocer en otra faceta, no en la faceta del proveedor nada más, no en la faceta del que nos paga las cuentas, el que nos da el salario, el que nos ayuda en el ministerio, en la empresa y en todo lo que hacemos. No, Señor. Queremos decirte que te amamos, queremos decirte gracias, queremos decirte que anhelamos tu venida, Jesucristo. Queremos decirte que queremos estar listos y que si se nos hemos desviado, queremos pedirte que regresemos, Señor. Queremos decirte que a pesar de que aquí habla de mucha bendición para nosotros, a partir de este día, Señor, queremos pedirte que no nos desvíe de la gracia, la búsqueda, de la misericordia y el amor que recibimos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén, amén y amén. Le bendigo, hermano, para los que les gusta la oración, recuerden mañana 8 de la mañana o de la noche, perdón, estaremos en intercesión y oración. Les bendigo, les agradezco y que Ageo 2, 18 y 19, a partir de hoy, que usted se vaya a dormir contento y que diga, Señor, gracias. No sé de dónde, pero vas a mandar la provisión. No sé de dónde, Señor, pero vas a poner el dinero en la cuenta. No sé de dónde, Señor, pero vas a enviar una reina de Saba que me bendiga. No sé de dónde, Señor, vas a usar una viuda para que no escasee el aceite ni la harina en mi casa, en el trabajo. No sé de dónde, Señor, me vas a dar un trabajo, me vas a arreglar esas situaciones porque tú lo has dicho y determinado a partir de hoy. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, hermanos.